Abramos nuestra Biblia, por favor, en Mateo capítulo 24, versos 21 al 28. Mateo capítulo 24, versos 21 al 28. También se encuentra un pequeño bosquejo en el boletín que les enviamos hoy para que ustedes puedan seguir ahí la línea de argumentación, la interpretación y la aplicación que hemos estado preparando para hoy. Dice de la siguiente manera Mateo 24, versos 21 al 28. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Oremos. Padre Celestial, infinitas gracias te damos por tu misericordia y tu bondad, por tu revelación. Gracias por permitirnos, oh Señor Dios Todopoderoso, leerla y aprender de ella. Yo te ruego que en nuestra mente y en nuestro corazón exista la facilidad no solo de poder recibirla, sino de entenderla y aplicarla responsablemente. Ten misericordia de mí como el expositor, te lo pido, y ayúdanos en esta congregación a cada día a fortalecer más nuestro entendimiento en la fe por medio de la revelación de la Escritura. Amén y amén. Mis hermanos, una de las aplicaciones a las que vamos a llegar al final tiene que ver precisamente con la historia de la redención. La historia de un creyente, el proceso de santificación en la vida de un creyente no está desprovisto de problemas y tribulaciones. Acabamos de orar por problemas y tribulaciones en cuanto a la salud de muchos, ¿no? Sin embargo, debemos recordar que a pesar de las tribulaciones, Dios siempre salvará a su pueblo, a sus escogidos. El creyente, en medio de estas tribulaciones, en medio de estos problemas, se va a enfrentar a falsas doctrinas que van a ofrecer falsas soluciones. Aquí vamos a ver la contraposición del verdadero evangelio de Jesucristo y el que Él ha estado anunciando a lo largo de todo el registro de Mateo, ¿sí? Y va a llegar a ser probado ese evangelio y ese anuncio, ese entrenamiento de Jesús en sus discípulos, va a llegar a ser probado en un momento crítico, en un momento de dificultad, en donde lo que la gente iba a estar buscando era la solución más rápida posible. El objetivo era que todos los creyentes en ese momento, a pesar de la tribulación, estuvieran dispuestos a abrazar el verdadero evangelio. Aún así pareciera que en ese momento ese evangelio no proveyera soluciones prácticas e instantáneas. La vida del creyente es una vida en donde va a haber un enfrentamiento con falsas doctrinas. Y la contraposición del verdadero evangelio con el falso evangelio va a ser algo con lo que todos los creyentes deberán lidiar. Dios mismo ha de encargarse que su revelación sea clara, sea tan clara como un relámpago en el cielo, dice. Esa claridad es un esfuerzo divino, es un esfuerzo de Dios, no de los hombres. Y hemos de recibirlo por gracia, con mucha fe. En otra parte de la Escritura, claramente, Marcos y Lucas en el capítulo 13 y 21 respectivamente han estado registrando, si no todo lo que Mateo está registrando, muchas de estas partes de este sermón del Monte de los Olivos. Avancemos ahora a las declaraciones de Jesús en este sermón. De nuevo, estas declaraciones debemos seguir interpretándolas en su contexto. Creemos que eso es lo que hemos estado haciendo. Y eso significa que Jesús sigue hablando
de la destrucción de Jerusalén y del templo de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Y no, esto no se refiere a una supuesta gran tribulación que nos espera a nosotros en nuestro futuro. Creemos que esto está en el pasado. Es una gran tribulación para el pueblo de Israel, el pueblo que apostató y que quebrantó el pacto. Ellos fueron los que sufrieron esta gran tribulación en el 70 después de Cristo, o al menos esos años, ¿no? Desde el 66 al 70 después de Cristo. Unos versos después, en Mateo 24, verso 34, Jesús va a dejar en claro que todo esto ha de suceder en aquella generación del primer siglo. Ahora, así como interpretamos el concepto de la abominación desoladora y cómo esto estaba anunciado por el profeta Daniel y tenía un cumplimiento allí, esta frase, la gran tribulación, es una frase acuñada, sacada tristemente de su contexto por diferentes sistemas hermenéuticos y teologías ajenas, no solo a la tradición reformada, sino teologías y métodos de interpretación ajenos, desprovistos realmente de la base del texto, ¿sí? Esta frase, la gran tribulación, es una de las frases tal vez más populares de la jerga cristiana, del vocabulario cristiano. En los 80s, ¿no? Cuando empezaban incluso todas aquellas películas, ¿no? de Dejados Atrás, y desde los 70s que venía un libro muy famoso en Estados Unidos que se llamaba The Late Great Planet Earth, el gran planeta Tierra tardío, en donde se hablaba de que todas estas profecías de Jesucristo se estaban por cumplir, estaban cumpliéndose en el siglo XX. La gran tribulación surge como una frase destacada, ¿no? Una frase destacada que estaba a punto de suceder. Desde la perspectiva judía, porque eso es lo que tenemos que interpretar ahorita, es a judíos a los que Jesús les está hablando, la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén sería precisamente eso, una gran tribulación. La guerra judía con Roma desde el 66-67 al 70 después de Cristo dejaría la muerte de muchísimos judíos, y los que sobrevivieron finalmente a ese asedio terminaron siendo esclavos en el Imperio Romano. Josefo registra como un testigo presente de estos acontecimientos. Él registra que hubo aproximadamente 1.100.000 muertos en la ciudad de Jerusalén. Cadáveres debido a todo el asedio romano. Eruditos e historiadores aceptan estas cantidades de Flavio Josefo sobre la base de que una gran cantidad de refugiados iban ingresando a Jerusalén, porque conforme Vespasiano y Tito avanzaban hacia Jerusalén para sitiarla, cada uno en su respectivo momento, ¿no? Porque recuerdan que Vespasiano regresó cuando Nerón se suicidó y luego mandó a su hijo Tito. Tito, conforme fue avanzando con las legiones romanas, fueron conquistando y tomando posesión e imponiendo el orden de ciertas comarcas y lugares, pero muchas de estas personas, al ver a las legiones romanas, buscaban refugiarse en las murallas de Jerusalén, y por eso es que Jerusalén llegó a poblarse mucho previo a este asedio. Muchos historiadores y eruditos concuerdan con Josefo en cuanto a estas cantidades. El historiador eclesiástico J.L. von Mosheim escribió lo siguiente, ayúdame ahí: a lo largo de toda la historia de la raza humana, encontramos muy pocos ejemplos, si es que hay alguno, de matanza y devastación que se puedan comparar con este. El erudito del Nuevo Testamento, D.A. Carson, también escribe: nunca un porcentaje tan alto. Quiero que le presten atención a eso, porque eso nos va a servir para interpretar esto. Nunca un porcentaje tan alto de la población de una gran ciudad ha sido exterminada y esclavizada de manera tan completa y dolorosa como durante la caída de Jerusalén. Por más terrible que sea la pérdida de vidas judías y la devastación total de la ciudad de Jerusalén, los judíos, el lamento más grande que iban a expresar, y que de hecho expresaron, fue la destrucción del templo. Realmente no les dolía tanto que hayan destruido los muros o quemado la ciudad, o que más de 1 millón de judíos hayan sido asesinados. Eso no era el lamento más grande. El lamento más grande era que el templo
el centro de la vida judía, el centro de la religión y la cosmovisión judía haya sido destruido hasta sus cimientos. Ese era el lamento más grande. El significado de la pérdida del templo histórico de la nación del pacto es el fin más difícil de la guerra judía. Durante 1000 años, desde el tiempo de Salomón, quien fue el que construyó el templo, el centro de la adoración de la nación de Israel había sido esto, el templo. Durante 2000 años, ¿no? Incluso 1000 años antes que Salomón, 1000 años antes que David, se aproxima esa cantidad de tiempo desde Abraham. El pueblo de Israel había participado y había adorado a Dios por medio de sacrificios y derramamiento de sangre de animales. Sin el templo, eso ya no podía hacerse. Cualquier judío que estaba en la diáspora, en cualquier parte del imperio, podía tener una sinagoga, podría asistir a una sinagoga, podía juntarse con una comunidad judía ahí cercana, y las sinagogas se construían viendo hacia Jerusalén, en cualquier parte del imperio en el que estuvieran, y podían participar de cierta liturgia y de ciertas cosas que el texto del Antiguo Testamento les demandaba, pero algo que no iban a volver a poder hacer era sacrificar animales y adorar a Dios, porque el único lugar aprobado en donde se podía hacer esto había sido destruido. Este sistema sacrificial estaba llegando a su fin, porque la sangre de Jesucristo es suficiente una vez y para siempre, dice la carta a los romanos y también la carta a los hebreos. Esto era una gran tribulación porque el centro de la religión estaba siendo básicamente finalizado. El sistema sacrificial no solo se estaba opacando, estaba siendo puesto en su final. Cierto rabino que se llamaba Josué, un poco después de ver la destrucción del templo, dijo lo siguiente: ¡ay de nosotros que este lugar donde se expiaron las iniquidades de Israel ha quedado asolado! Ahora, es por eso que es necesario ponerse en los zapatos de los judíos. Esta es la primera forma de argumentación en cuanto a estas declaraciones de Jesús, pensándolo o intentándolo pensar en términos judíos. Si este era el lugar en donde podíamos expiar nuestras iniquidades y ahora ha sido destruido, ¿cómo vamos a poder expiar nuestras iniquidades? Esta era una gran tribulación porque estaba muriendo el sistema que le daba sentido a la identidad judía. Para todo aquel judío que había quedado vivo después de esta masacre, su mundo había sido destruido. Tal vez el ejemplo que voy a poner ahorita no va a ser justicia, pero nos puede ayudar. Imagínense que se destruyen las ruinas de Tikal, de Ixinché. ¿Dónde más hay ruinas? Aquí en Caminal, Juyú. Destruyen el Palacio Nacional, destruyen, se caen los Cuchumatanes, qué sé yo. Todos los monumentos más emblemáticos de nuestra identidad guatemalteca son destruidos hasta sus cimientos. Ya no hay aquella onda de decir, mira vos, tenemos 3 días de descanso, bonos a Tikal. ¿A qué? Ya destruyeron el Gran Jaguar. La identidad de la nación ha sido destruida. Tal vez mi ejemplo no hace justicia, pero quisiera ilustrar un poco para poder entender cómo los judíos miraban esto. El mundo de los judíos había sido destruido. Este es el punto. No hay más judaísmo. Ha sido destruido. El mismo Flavio Josefo utiliza un lenguaje de lamento en varios de estos escritos, un lenguaje muy parecido al de Jesús cuando describe esta gran tribulación en el sermón del Monte de los Olivos. Miren lo que dice Josefo. Por cuanto todo esto que voy a leer está en las guerras de los judíos, son 7 volúmenes, se pueden adquirir en la librería Bautista, aquí en la 12 calle, zona 1. Ojalá me paguen por esa publicidad. Miren lo que dice Josefo. Por cuanto la guerra que los judíos hicieron con los romanos ha sido la mayor de todas las que han existido en nuestros tiempos. No solo las que se han dado en nuestros días, sino en cierto modo las que jamás se han conocido. Sigue diciendo Josefo, las desgracias de todos los hombres desde el principio del mundo
se comparan con las de si se compararan con las de los judíos, no son tan considerables como lo fueron estas. Sigue diciendo Josefo, ninguna otra ciudad sufrió jamás tales miserias desde el principio del mundo. Veamos ahora, ya entendimos un poco la perspectiva judía de esta masacre y destrucción. Veamos ahora esto desde la perspectiva escritural, revelacional o, me atrevería a decir, desde la perspectiva divina. Entendamos la gran tribulación desde la perspectiva divina. Los judíos del primer siglo, ya hemos argumentado esto, han amontonado sus iniquidades al punto en el que Dios llegó y dijo, no toleraré más sus iniquidades, ¿sí? Llenaron la medida de sus padres y la sobrepasaron, y ahorita vamos a explicar un poquito más eso. Podemos considerar que esa generación del primer siglo no solo llenó las iniquidades al mismo nivel que sus antepasados, y tampoco le agregaron una gotita al vaso que derramó lo que tenía, sino que estos cometieron y agrandaron sus iniquidades por un acto en específico. El crimen más grande que la humanidad pudo haber cometido, asesinar al Hijo de Dios. Mis hermanos, quiero traer un énfasis bien importante a esto. Porque esa generación del primer siglo fueron los autores del asesinato del Hijo de Dios, el derramamiento de sangre inocente, verdaderamente inocente. Nosotros entendemos eso desde una perspectiva cristiana y con profundo agradecimiento acabamos de participar de la mesa del Señor y recordamos el sacrificio de Jesús con un profundo agradecimiento porque lo hizo en favor nuestro. Pero ahora entiéndanlo, me atrevo a decir, desde la perspectiva divina. Este es el Hijo de Dios, quien en efecto tenía que morir para expiar por los pecados de los elegidos. Pero eso no anula el hecho de que hubo una generación que tomó la vida de Jesucristo, la sangre inocente de Jesucristo, y la derramaron violentamente. Aquí hay un crimen muy, muy grave. Este es el crimen de la generación del primer siglo. El Nuevo Testamento enfatiza fuertemente la culpabilidad de los judíos por haber crucificado a Jesús. Tengo un listado como de unos 12 pasajes en donde el Nuevo Testamento habla de la culpabilidad de los judíos del primer siglo. En su boletín, en sus bosquejos, puse las citas y aquí solo voy a leer 2 o 3. Dios los juzgue porque me dan muy poco tiempo para leerlos todos, pero me quedo corto para exponer la gravedad con la que el texto bíblico habla en contra de los líderes del primer siglo por haber derramado la sangre inocente de Jesús. Vamos a Hechos, capítulo 2, versos 22 y 23. Varones israelitas, oíd estas palabras. Este es Pedro hablando. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Hay un énfasis muy importante acá de Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, acusando a los líderes judíos diciendo, ustedes son los asesinos. Esto es lo que me impresiona. Unos cuantos días antes, Pedro siendo un gran cobarde, negando a Jesucristo, y aquí, inspirado y poseído por el Espíritu Santo, con los pantalones bien puestos, diciéndole a los líderes judíos, ustedes son asesinos. Hechos 3, versos 13 al 15. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida. Presten atención a esa frase. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Se imaginan ustedes ser los asesinos del autor de la vida? Ese crimen no podía quedar impune.
Primera a los Tesalonicenses 2, versos 14 y 15. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. Entre muchos versos más, mis hermanos, que les podríamos proporcionar, y ahí están en sus bosquejos, en donde se evidencia que estos líderes judíos del primer siglo no solamente fueron los autores intelectuales de este asesinato, sino que abiertamente demandaron al gobierno romano que crucificaran al Hijo de Dios. Desde la perspectiva divina revelada en la Escritura, la misma Biblia es la que nos ayuda a entender que la gran tribulación que Jesús está hablando, el juicio justo sobre esa primera generación en el primer siglo, es el cumplimiento anunciado. En aquellas palabras, por ejemplo, en la parábola de los viñadores, ¿no? Aquellos viñadores a los cuales se les arrendó una viña y el dueño de la viña mandó a recoger sus frutos y estos viñadores golpearon a los enviados del dueño. Y un día el dueño de la viña dijo: enviaré a mi hijo, a él lo van a respetar. Y en la parábola de los viñadores dijeron: este es el hijo del dueño, asesinémoslo, matémoslo, porque así nos quedamos con la heredad. Y así hicieron en la parábola. Los mismos líderes judíos se enardecieron en contra de lo que estaba sucediendo en esa parábola. Ellos mismos respondieron a Jesús cuando Jesús les dijo: ¿qué va a hacer el dueño de esta viña con esos perversos y miserables viñadores? Los mismos fariseos y líderes judíos respondieron: los debe juzgar y castigar con un juicio grande. Y Jesús les dijo: dieron en el clavo, ustedes son esos viñadores. A ellos mismos estaban diciendo sus propias palabras de condenación. El lenguaje de Jesús en estos versos del Sermón del Monte que estamos leyendo hoy, del Sermón del Monte de los Olivos, es un lenguaje hiperbólico, ¿sí? Es un lenguaje hiperbólico en términos de énfasis. Es un lenguaje exagerado para enfatizar la severidad del crimen y la severidad del castigo que ese crimen requiere. Este lenguaje es prestado del Antiguo Testamento y no es un lenguaje para anunciar una supuesta tribulación, una gran tribulación en nuestro futuro, sino es un lenguaje para anunciar la tribulación en el primer siglo. Miren lo que dice Éxodo 11, verso 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, la cual nunca hubo ni jamás habrá. Este lenguaje es el que Jesús está prestando en el Sermón del Monte de los Olivos, cuando Jesús está diciendo: y habrá gran tribulación como nunca lo hubo y nunca lo habrá. Entonces la pregunta es: ¿fue en Egipto o fue ahí en el 70? ¿Y la Biblia está contradiciéndose? No, esta es una técnica de escritura para enfatizar la severidad de lo que se espera. Mamá, es que eso que usted cocinó no me gusta, yo no me lo quiero comer. ¿Se lo come o se lo meto por los oídos? La mamá no lo va a meter por los oídos, pero está enfatizando la gravedad, ¿sí? La gravedad de que si uno no se come lo que ella tanto se esforzó por cocinar, ella en su corazón estaría dispuesta a metérnoslo por los oídos. No lo puede hacer. Bueno, de que lo puede hacer, lo puede hacer. Una mamá guatemalteca es capaz de eso. Se ríen las mamás guatemaltecas. Pero es un lenguaje hiperbólico, ¿sí? Para enfatizar la severidad del juicio. Si siguiéramos el literalismo interpretativo del dispensacionalismo, que ellos dicen: de verdad estamos esperando una gran tribulación como nunca antes ha habido. O sea, el dispensacionalismo proclama que en el futuro habrá algo peor que la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Peor que lo que sucedió en el 70. Que cuando Apocalipsis habla de los escorpiones que salen de la tierra y la bestia de 7 cabezas, o sea, no va a ser una película de Marvel, sino que el dispensacionalismo cree que eso será real. A lo cual nosotros nos oponemos, porque cuando interpretamos en su contexto, vemos que Jesús está hablando de algo que no solo ya sucedió,
sino que está hablando en una técnica de discurso específica que se llama hipérbole, un lenguaje exagerado para enfatizar la severidad del crimen y el castigo que ese crimen requiere. Lo mismo sucede en otros pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a los profetas, Ezequiel 5, verso 9. Y haré en ti lo que nunca hice, ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones. Otra vez es lenguaje hiperbólico. Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Si no estoy mal, este pasaje está hablando de Ezequías. Pero miren lo que dice sobre Josías en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Lo mismo se dijo de Ezequías, lo mismo se dijo de Josías, probablemente lo mismo se dijo de Asa, de otros reyes que sí siguieron al Señor con todo su corazón. La Biblia no está contradiciéndose, está utilizando un lenguaje exagerado para enfatizar que estos reyes, en la multiplicidad de reyes malos, hubo algunos buenos, muy buenos, de los cuales la Biblia describe de esa manera. Lo mismo está haciendo Jesús en el sermón del Monte de los Olivos. Voy a los profetas, voy a libros históricos para que ustedes vean que Jesús está tomando prestado lenguaje para enfatizar un punto específico. Ahora, leamos el siguiente verso. Mateo 24, verso 22. Todo lo que prediqué ahorita solo fue un versículo, el verso 21. Vamos al verso 22 y voy a intentar avanzar rápidamente. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús está hablando acá de una salvación física, no espiritual. ¿Por qué? Porque en aquellos días los cristianos debían salir de Jerusalén, buscar refugio en los montes, porque la destrucción iba a venir sobre la nación. Jesús está hablando de acortar esos días de una tribulación que no se iba a extender tanto, porque iba a ser muy severa por causa de los escogidos, iba a ser corta, ¿no? Pero Jesús estaba hablando de una salvación física, de la preservación de la vida física en esa gran tribulación, la preservación de la vida de los creyentes. La Biblia en determinados lugares, interpretando en su contexto, habla de encontrar a Dios salvando también físicamente a su pueblo. ¿Recuerdan el verso que hoy, el salmo que hoy leímos al inicio? Habla precisamente de que Dios, de una petición a Dios para salvar de la vejez, de la enfermedad, una salvación física, la cual también está incluida en una perspectiva más amplia de la soteriología o de la salvación. Creemos que Dios no solo salvará nuestras almas, sino que también redimirá nuestros cuerpos. Como un recordatorio, Jesús avanza y de nuevo en el mismo sermón vuelve a enfatizar este punto, porque es bien importante, no solo para la gran tribulación o el tiempo en el que Jerusalén iba a ser destruida, sino para los primeros años, de hecho, de la iglesia naciente. Esto iba a ser un tema muy común: los falsos cristos, los falsos profetas, las falsas esperanzas, las herejías, etcétera, ¿no? En los versos 23 al 28, Jesús vuelve a recalcar en este sermón el peligro de la multiplicación de los falsos mesías y falsos profetas que se levantarían en un tiempo cercano a la destrucción de Jerusalén. Ahora, quiero enfatizar eso porque lo hablé un poco en la historia de la redención cuando iniciamos. Jesús acentúa este punto no por casualidad, sino que en muchas partes de las cartas del Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús, los mismos discípulos de Jesús, específicamente en las cartas que llamamos generales, aunque Pablo también lo hace en varias partes de sus cartas, en las cartas católicas o generales, ¿no? Cuando hablamos de la carta de Santiago, de Hebreos, 1 y 2 de Pedro, todas las demás cartas, hasta Judas, va a haber un tema recurrente bastante obvio, y es la lucha en contra de la herejía, la lucha en contra de la falsa doctrina que se multiplicó en el primer siglo. Si hoy estamos viendo una gran cantidad de falsos evangelios, falsos maestros y todo lo demás, y algunos dirían, sí, nunca en la historia ha habido tanto falso maestro. Es mentira, esto ya ha sucedido en otras partes de la historia de la iglesia, y específicamente en el primer siglo. Hubo muchísima falsa doctrina y herejía.
En estas cartas del Nuevo Testamento se exhorta a los creyentes a destruir las falsas enseñanzas y las herejías circundantes en el primer siglo. Jesús acentúa este punto entonces en su sermón y agrega cosas muy específicas, como por ejemplo, cuando surjan estos falsos cristos y falsos profetas, incluso van a tener poder para hacer prodigios y señales y van a buscar engañar a los escogidos. Vean la falsa enseñanza, cuán parecida en algún momento, al menos en su forma externa, podría ser a la verdadera doctrina. El verso 25 nos ayuda a ver que Jesús solamente está recalcando este punto. Miren, ya os lo he dicho antes. Es decir, Jesús no solamente lo dijo en otras partes, sino que lo dijo en ese mismo sermón. Ya. Jesús recalca a sus discípulos que cuando la gente empiece a decir que el Mesías está allá en el desierto, ¡vamos! No vayan. Cuando la gente diga, no, fíjense que el Mesías se levantó ahí en los aposentos del templo, vamos a Jerusalén y vamos a apoyarlo porque ahorita sí se levantó en contra de los romanos. No vayan, dice Jesús, no, son casacas. Jesús no dijo casacas, pero son cuentos, son mentiras, ¿sí? No lo crean. Esto Jesús lo contrapone, lo contrasta con, porque cuando yo venga, dice Jesús, la venida del Hijo del Hombre será como un relámpago que sale en el oriente y se ve hasta el occidente. Como que hubiera caído un relámpago así allá por Zacapa, por Jutiapa, y lo vieron allá en Xela. Solo los guatemaltecos vamos a entender esa referencia, ¿verdad? Porque estamos hablando de oriente y de occidente. Jesús dice, en contraposición a todas esas falsedades, cuando yo venga en juicio, eso es lo que Jesús está hablando, la venida en juicio sobre Jerusalén va a ser indiscutible. No va a haber chance a engaño, porque va a ser mi venida en juicio sobre esta nación, sobre esta cultura, va a ser clarísima. Y claramente así lo fue. Aunque Jesús está describiendo su venida en juicio en el 70 después de Cristo, algunos teólogos dicen que este verso puede ser aplicado también para describir la segunda venida de Cristo al final de la historia, cuando Él venga con poder y gloria. El último punto de este fragmento del sermón es los cadáveres para las águilas. Verso 28. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Esta imagen, algunos creen que es la imagen de las aves de rapiña que iban a estar volando sobre Jerusalén debido a todos los cadáveres que se estaban descomponiendo en la ciudad, y cuando la ciudad se liberara de los romanos y de todos los que habían traído esta destrucción, las aves de rapiña iban a bajar y comer a los cadáveres que estaban allí. Es una imagen cruda y en efecto eso pudo haber sucedido, es muy probable, pero creo que la interpretación aquí va por algo más específico. La cruda imagen de este verso, en primer lugar, recuerda el producto de la maldición pactual anunciada en el Antiguo Testamento. Leamos algunos versos que nos van a ayudar a esto. 1. Deuteronomio 28, verso 26. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Este lenguaje específico del juicio lo encontramos en muchas partes del Antiguo Testamento. De esa manera, claro, tus cadáveres, oh Israel, por haber abandonado a tu Dios, servirán para la comida de las aves de rapiña. Esto está en el Salmo 79, Jeremías 7, 12, 16, 19, 34 y muchas otras partes de los profetas. Kenneth Gentry interpreta este verso de una manera magistral. Dice, Israel está judicialmente muerto. Los ejércitos romanos devorarán su cadáver. El juicio mortífero de Dios sobre la rebelión contra el pacto suele causar una trágica pérdida de los arreglos funerarios, lo que da como resultado que los animales devoren los cuerpos de los fallecidos. Nuevamente, este es un aspecto de la maldición del pacto. Ahora bien, ¿por qué el Señor utiliza en estas palabras de juicio el término águila devorando cadáveres? Es interesante que aquí Jesús utiliza la palabra en griego aetos, que es la que se traduce al español como águila. Podría haber Jesús elegido un término más genérico como ornión, que significa ave, ¿sí? O
la que Juan emplea en un contexto similar en Apocalipsis 19, o peteinón, que suele referirse a aves silvestres, o córax, que representa un ave carnívora. Jesús pudo haber utilizado alguno de esos términos, pero no, Jesús utiliza el término las águilas para los cadáveres. Y esto tiene probablemente una referencia muy importante. Una de las insignias más emblemáticas de las legiones romanas eran precisamente insignias de águilas. Josefo comenta sobre el orden de marcha en las legiones romanas. Dice, luego venían las insignias que rodeaban el águila, aetón, que está a la cabeza de cada legión romana, la reina y la más fuerte de todas las aves, que les parece una señal de dominio y un presagio de que conquistarán a todos contra quienes marchen. Estas insignias sagradas son seguidas por los trompetistas. Mientras Jerusalén se derrumba hacia su muerte, los ejércitos saqueadores de Roma llegan con las insignias de las águilas. Y de hecho, son las insignias de las águilas que los soldados romanos llegan a clavar, a poner en el lugar santísimo y ofrecen sacrificios y adoración al emperador para hacer referencia a la abominación desoladora. Jerusalén queda tan despojada de todos los objetos de valor que hubo allí. Las legiones romanas tomaron todo lo que había de valor en Jerusalén. Era tanto que dice que muchas cosas que se consideraban muy valiosas llegaron a perder prácticamente la mitad de su valor porque el botín era demasiado cuando quemaron y saquearon la ciudad. La imagen de las águilas descendiendo sobre la Jerusalén como un cadáver es una imagen muy apropiada de juicio que Jesús está utilizando de manera específica. Bueno, creo que he logrado avanzar un poco en este sermón del Monte de los Olivos y no quiero terminar sin una pequeña aplicación. Posteriormente vamos a seguir considerando algunos textos de Mateo 24, que déjenme decirles, es el sermón de Jesús más difícil de interpretar. Llevamos 2000 años de historia de la iglesia batallando sobre estas interpretaciones. Quisiera hacer una última aplicación hoy. Y esto en alguna medida ya lo hemos dicho, porque el mismo Jesús lo ha dicho en su sermón, pero vamos a enfocarlo de una manera específica. Así como Jesús estaba alertando a sus discípulos de tener cuidado con los falsos maestros, falsos profetas, falsos mesías, obviamente nosotros tenemos que seguir alerta contra las falsedades con las que hoy nos enfrentamos. Ahora, ¿por qué? Porque nuestra voluntad para sobrevivir en la vida en la que llevamos es uno de nuestros instintos más básicos, ¿no? Cada vez que nos enfrentamos a un problema, a un peligro, ¿cuál es nuestro instinto? ¿Entregarnos al peligro para que nos devore? No, nuestro instinto es inmediatamente huir o atacarlo, ¿no? Estaba viendo un video de alguien que estaba cortando con el machete la maleza y de repente en el video se mira que le salta una cabeza de serpiente y empieza a pelear con la serpiente y pasa un buen rato cuando se da cuenta era una planta que tenía esa forma, ¿va? Y él mismo la agarra y dice, ¿por qué? Porque ese instinto básico de querer sobrevivir es algo que todos poseemos. Esto fue lo que sucedió con muchas personas en ese primer siglo, ¿no? En el primer siglo, cuando vieron a las legiones romanas, cuando vieron que el agua y el alimento empezó a escasear dentro de la ciudad, cuando las mujeres empezaron a comerse a sus niños y empezaron a hacer todo este tipo de perversidades porque estaban muriendo dentro de la ciudad, cualquier enseñanza que diese algún tipo de luz y esperanza, mucha gente la iba a tomar, la iba a seguir, la iba a buscar. ¿Por qué? Porque el instinto básico de querer sobrevivir a tales tribulaciones les empujaba tristemente a muchos engaños. Debido a la gran tribulación, la ansiedad se apoderó de las personas en la ciudad de Jerusalén. Tanto las falsas expectativas mesiánicas y las señales fraudulentas estuvieron a la orden del día y engañaron a muchísima gente en el primer siglo.
la esperanza infundada de escapar de los peligros durante el primer siglo fue un terreno fértil para todos estos falsos profetas y estas expectativas mesiánicas. Ahora, aquí es donde quiero empezar a empujar nuestra visión escatológica en términos aplicativos. Como creyentes en Cristo, que hemos visto su triunfo sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la maldad, sobre la muerte misma, nuestra visión del futuro no es escapista. Nuestra visión del futuro es optimista. Muchas de las doctrinas escatológicas que hoy se predican tienden precisamente al escapismo. Hay una que no tanto, se conoce como amilenialismo optimista, pero cuando uno ve la exposición del amilenialismo supuestamente optimista, al final ellos sí dicen, ¿verdad? Ya al final sí hay un poquito de problema y tribulación. Pero aquellos que nos denominamos postmileniales sin vergüenza alguna, yo me proclamo un postmilenial y espero convencerles de esa posición escatológica. ¿Qué significa eso? Que Cristo regresa al final del milenio. Para nosotros es desde los tiempos en los que Jesús se encarnó y resucitó e hizo su obra salvífica, estamos en un periodo extendido de tiempo que llamamos el milenio. Y creemos que Jesús regresa victorioso en el final del milenio. ¿Sí? Otras posturas escatológicas dicen que el milenio son 1000 años literales al final de ese después de la gran tribulación, no sé qué, entonces empezamos a contar año 1, 2, 3, hasta llegar a 1000, donde Jesús va a estar sentado en Jerusalén, no sé qué, y se hace un drama ahí. No creemos ese tipo de cosas. Creemos que simplemente, pues este periodo extendido de tiempo es lo que Juan en el Apocalipsis capítulo 20, versos 1 al 6 llama el milenio. Y estamos viviendo en este milenio en donde el reino de Dios está avanzando y creemos que la iglesia de Cristo ha de triunfar en la historia de la humanidad, trayendo a los enemigos de Cristo a sus pies y poniéndolos como estrado de sus pies, tal como lo dice el Salmo 110, verso 1, y que Jesucristo encontrará una iglesia victoriosa. Hoy, tristemente, esa imagen no parece animar a muchos, ¿no? Porque hay más atención a las noticias y a todo lo negativo y cruel del mundo, y muchos creyentes se sienten así como, ay sí, ya nos está ganando el mal. Pero creemos que realmente nuestra postura no es escapista, sino optimista. Algún día vamos a tratar de esto con más detalle. ¿Pero qué significa esto? Significa que no buscamos escapar de este mundo bajo la creencia de que este mundo llegará a ser tan tenebroso y peligroso que un día va a ser destruido y vamos a necesitar una misión especial de rescate para irnos a otro ámbito etéreo llamado el cielo, porque la tierra será destruida. No creemos eso. Aunque somos optimistas y creemos que el mundo ha de ser restaurado a su condición original antes de la caída del hombre por el pecado, tampoco somos utópicos y fantasiosos. Significa que sí, sabemos y admitimos que en el mundo hay maldad, hay gente mala, hay pecado, hay nuevas formas de hacer mal, hay personas que hacen mucha maldad, sí, hay corrupción, sabemos que hay enfermedad, pero eso no anula nuestro optimismo. Cuando la gente en el primer siglo, al ver el asedio de Jerusalén, empezó a ser engañada por cualquier otra doctrina que les diera una pequeña luz de esperanza, nuestro trabajo hoy en el mundo debe ser distinto. Por eso les pongo cuidado con los engaños. Porque el verdadero evangelio sí nos empuja a una solución definitiva a largo plazo. Cuando nosotros nos enfrentamos a maldades, iniquidades y tribulaciones en el mundo, no escapamos. No escapamos de esas maldades, sino que las enfrentamos, porque sabemos que Cristo ha triunfado y nosotros también. Cuando las cosas se ponen difíciles en nuestra realidad, nuestro entrenamiento en la fe debe empujarnos a no escapar, sino a triunfar en medio de la tribulación. Nuestra fe debe empujarnos a enfrentar nuestra realidad y nuestra dificultad.
En los momentos más oscuros de nuestras luchas en este mundo, debemos tener mucho cuidado de no ser engañados por falsas esperanzas. Ay, sí, tan malo que está el mundo, tantas malas noticias. Yo creo que el Señor ya va a regresar y nos va a llevar al cielo. Mis hermanos, no, eso no es lo que el mensaje total de la Biblia dice. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña que el bien y el mal han de crecer juntos. No nos sorprendamos que hay maldad, que hay dificultad, que en nuestra propia carne y familia y nuestras propias cercanías hemos de experimentar la maldad del mundo. Sí, pero eso no debe anular nuestro optimismo. Al contrario, debiese empujarnos a triunfar sobre esa maldad. Es ahí en donde los pensamientos escapistas engañan a muchas personas. Y esos pensamientos escapistas que, seamos honestos, todos hemos tenido esos pensamientos escapistas. Debemos traer esos pensamientos a la obediencia de Cristo. La historia de la iglesia está llena de testimonios de hombres y mujeres valerosos y valerosas, quienes a pesar de las amenazas y horribles tribulaciones, se mantuvieron firmes enfrentando las adversidades. En la gran mayoría de los casos, incluso muchos de estos hombres y mujeres llegaron a perder sus vidas. Esa aparente derrota, Tertuliano, un abogado y teólogo de los primeros siglos de la iglesia, Tertuliano decía que esa sangre de los mártires no es más que la semilla de la iglesia, no es más que el anuncio del triunfo del cuerpo de Cristo en la historia. Sí, muchos creyentes han de perder su vida por la persecución y todo lo demás, pero eso no significa que el cristianismo está siendo derrotado. De hecho, la prueba en la historia ha sido que entre más cristianos matan, más se reproducen. En uno de los cursos que damos en Academia Credo, un curso que tiene que ver con historia de la iglesia, mencionamos siempre un pasaje de la historia de la iglesia en una comarca del Imperio Romano, en donde el gobernador de ese lugar le escribe al César y le dice: mire, ¿qué hago? He estado matando cristianos y no se acaban. Y tengo fila de cristianos queriendo morir por su fe. Ya ni ganas me dan de matarlos de tanto que quieren morir. Son eventos en la historia porque son el anuncio del triunfo de la fe. En tu vida habrá problemas muy grandes. Para tales momentos debes entrenarte en tu fe, para nunca responder con escapismo, sino con valentía verdaderamente cristiana y enfrentar estos desafíos. Nunca cedamos a los engaños de soluciones simples y pasajeras. Es muy probable que cada vez que te acerques al Evangelio en medio de un problema, la solución no sea instantánea. ¿Por qué? Porque el Evangelio ofrece una solución definitiva. Y esas soluciones definitivas probablemente no lleguen de manera instantánea, sino de manera en largo plazo. Al final del drama, al final de la historia, el Señor ha triunfado y nosotros sabemos una cosa: al final del drama, de la historia, los creyentes ganaremos. No escaparemos, sino que ganaremos. Amén. Pongámonos de pie.